Buenas tardes, ingeniero. Vamos a iniciar. Tengan muy buenas tardes. Este es el grupo de discusión 17. Vamos a ir calor y la primera ley de la termodinámica de la semana 14. Los contenidos a desarrollar son del 6.6 al 6.8.6. Vamos a resolver de la parte B la pregunta 15 y de la parte D los problemas. ¿Qué está presentando, ingeniero? Vaya, permítanme. De 40, pero antes vamos a hacer un breve resumen de los contenidos. Trabajo y calor en los procesos termodinámicos. Trayectoria entre estados termodinámicos. Y aquí hay un émbolo, un pistón. En la carga unos granitos de materia y amasar por cada en el peso y por la presión, el área la presión para poder medir esta altura H, que multiplicada por el área, pues tenemos el volumen controlado. A través de este mango de control podemos suministrar energía térmica, como una cocina. Agregarle calor para que se eleve la temperatura y así podemos relaciones de comportamiento del gas a volumen constante, a presión constante, etcétera. Algo así pues es donde se utiliza para poder obtener la ecuación de estado. Sistema termodinámico. Un gas ideal. Si elevamos la temperatura del gas dentro del cilindro, se expandirá y levantará el pistón contra la gravedad. El gas hace trabajo positivo en el pistón. La fuerza es presión por área.
área, la del pistón. Área A. Por tercera ley de Newton, la fuerza ejercida sobre el gas, vamos a llamar F de X, es igual a menos presión por área. El trabajo es igual a la integral de F de X de X. Pero F de X es menos presión por área. Diferencial de X es el desplazamiento del pistón. Suponemos que el proceso descrito se lleva a cabo lentamente, de modo que podemos suponer que el gas se encuentra en equilibrio térmico en todas las etapas y por supuesto en todos los puntos. Y eso es un proceso cuasi estático. Si el pistón se desplaza a un diferencial de X, tenemos un diferencial de volumen igual a de X, volumen del gas. En forma general, el trabajo igual a menos integral P de B, trabajo efectuado en el gas. Si el gas se expande, diferencial de V será positivo, el trabajo será negativo y la presión, que es una magnitud escalar, tiene solo valores positivos. Si el gas se comprime, diferencial de V será negativo y el trabajo efectuado en el gas será positivo. Aquí tenemos una curva en un diagrama presión-volumen. Una curva donde presión relaciona presión y volumen. El área bajo la curva constituye el trabajo, la magnitud. La magnitud del trabajo efectuada en el gas es igual a la superficie bajo la curva, que representa el proceso en un diagrama PV. Aquí tenemos un diagrama PV. Desde el punto A al punto D podemos hacerlo a través de la trayectoria 1. Primero un proceso a volumen constante y después un proceso a presión constante. Pero también lo podemos hacer primero a presión constante de A a C y luego a volumen constante de C a D. En los dos procesos el trabajo es diferente porque el trabajo es el área bajo la curva. En este caso, pues el trabajo por la trayectoria 1 es mayor que por la, o sea que el trabajo depende de la trayectoria. La fuerza, la presión no es conservativa, es decir, la trayectoria 1, el trabajo es igual, el trabajo de AB más el trabajo de BD, pero el trabajo de AB es 0 porque es a volumen constante y solo tenemos el trabajo de BD. Por lo tanto, ese trabajo es menos integral P de V, que es igual a menos presión final integral de dB, desde volumen inicial a volumen final. Eso es simplemente menos la presión final por volumen final menos volumen inicial. Por la trayectoria 2, el trabajo 2, el trabajo de AC más el trabajo de CD. El trabajo de AC, observemos, de AC es a presión constante. Pero el trabajo de CD, por ser volumen constante en esa trayectoria, en ese proceso, es 0. Por eso tenemos acá menos integral presión inicial de B más 0. Y eso igual a menos presión inicial integral diferencial de V, desde V inicial a V final. O sea que es menos presión inicial por delta V. Los dos trabajos son diferentes, ya sea por la trayectoria 1 o por la trayectoria 2. Como decíamos, el trabajo depende de la trayectoria. Trabajo hecho a volumen constante. El trabajo hecho a volumen constante, en los segmentos A, B y C, D, el trabajo es 0, volumen constante. Trabajo hecho a presión constante. El trabajo, como lo mencionamos, es igual a menos P integral diferencial de V para los segmentos AC y BD, o sea, presión constante. Trabajo hecho a temperatura constante.
de la ecuación de estado que tenemos PV igual a nRT. Si la temperatura es constante, entonces el producto PV es constante. Aquí tenemos un diagrama PV cuando la temperatura es constante, es decir, este es un proceso isotérmico. Todos los puntos de esta curva tienen la misma temperatura. El trabajo es esta área, desde volumen inicial a volumen final. En un proceso isotérmico, se llama isoterma, que es a temperatura constante, es el proceso isotérmico. El trabajo es igual a menos integral P de V, desde V inicial a V final. Pero de la ecuación de estado, podemos nosotros despejar lo que es la presión. Observamos que la presión es igual a nRT entre V. Eso lo vamos a sustituir acá en presión. Por lo tanto, el trabajo es la menos integral de nRT entre V de V, desde volumen inicial a volumen final. Es igual a menos nRT integral de V entre V. Y eso es igual a menos nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Así calculamos el trabajo en un proceso isotérmico. Habíamos dicho, el trabajo es igual a menos nRT integral de V sobre V, desde volumen inicial a volumen final. Al integrar y evaluar, pues ahí aparece este logaritmo natural y así podemos calcular el trabajo. Cuando es a temperatura constante, proceso isotérmico. Trabajo hecho en aislamiento térmico. Se da el nombre de proceso adiabático al proceso que se lleva a cabo en un aislamiento térmico, es decir, no entra ni sale calor, el gas cambia de volumen sin ninguna otra restricción. Su trayectoria se representa en el diagrama PV por medio de una curva parabólica. P por B elevado a la gamma es una constante. Gamma es razón de calores específicos. Entonces, PV elevado a la gamma, que es P inicial por volumen inicial a la gamma. Despejando la presión es igual a presión inicial por volumen inicial a la gamma entre volumen final aquí a la gamma. Por lo tanto, el trabajo es igual a menos integral P de V. Allí sustituimos la presión y sale de la integral lo que es constante, que es la presión inicial, volumen inicial a la gamma, y evaluando, resolviendo la integral y evaluando, pues llegamos a esta expresión, que el trabajo lo podemos calcular como menos presión inicial por volumen inicial a la gamma entre gamma menos 1. Factor de volumen inicial a la gamma a 1 menos gamma menos volumen final 1 menos gamma. Al introducir el factor volumen inicial gamma menos 1, entonces podemos expresar el trabajo como presión inicial por volumen inicial entre gamma menos 1, factor de volumen inicial entre volumen final a la gamma menos 1 menos 1. Utilizando de nuevo que presión inicial por volumen inicial a la gamma es igual a presión final por volumen final a la gamma, entonces aquí tenemos una expresión que es la que ocuparemos para encontrar el trabajo en un proceso adiabático. El trabajo W es igual a 1 entre gamma menos 1, factor de presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. Aquí tenemos dos curvas. Una curva punteada, que es, digamos, una isoterma, es decir, todos estos puntos tienen la misma temperatura, PV es constante, y la que es continua es una adiabática. Ahí en ese caso, pues,
se cumple esta relación. PV a la gamma es constante. El trabajo es el área bajo la curva. Según el proceso, pues aquí el trabajo sería mayor en el proceso isotérmico que en el proceso adiabático. Primera ley de la termodinámica. Energía interna. En un sistema termodinámico donde la energía interna es el único tipo de ella que puede tener, la ley de la conservación de la energía puede expresarse así: calor más trabajo igual al cambio de energía interna. A esto se le conoce como primera ley de la termodinámica. Q, energía transferida como calor entre el sistema y su ambiente debido a una diferencia de temperatura entre ellos. W, trabajo hecho en el sistema o por él mediante fuerzas que actúan en su frontera, fuerzas externas. Delta E interno, cambio de energía interna que ocurre cuando se transfiere energía hacia el sistema o se extrae de él en forma de calor o de trabajo. El calor va a ser positivo cuando se transfiera calor hacia el interior del sistema, es decir, si el sistema gana calor, ese calor es positivo. Y el trabajo va a ser positivo cuando se efectúa sobre el sistema. Con tales convenciones, los valores positivos de calor y trabajo sirvan para incrementar la energía interna del sistema. Aquí tenemos un el tipo un gas aquí el trabajo. La física, el caso de Q, si entra pues la flecha es hacia adentro, si sale calor es hacia afuera. Lo mismo el trabajo. Si se hace sobre el sistema, pues entra esa energía al sistema, o si el sistema hace, pues sale energía por el trabajo del sistema para llegar a un estado final. La energía interna, su IN, es una función del estado, propiedad intrínseca del sistema como la presión, la temperatura, proceso termodinámico entre los estados de equilibrio inicial y final. La magnitud Q más W tiene el mismo valor para cualquier trayectoria entre el estado inicial y el estado final. Esta cantidad es igual al cambio de valor de una molistamo por una E su interna. Aplicaciones de la primera ley a diferentes tipos de procesos termodinámicos. Proceso isobárico. Un proceso isobárico, aquí tenemos un diagrama. PV es aquel que se da a presión constante. Y tenemos la presión P desde el estado inicial al estado final. La presión es constante y el volumen inicial V sub I y el volumen final V sub F. El trabajo lo constituye el área bajo la curva. Aplicando la primera ley, el cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. A presión constante, el cambio de presión es cero. El trabajo igual a menos P delta V. Y el calor es igual a N, se sub P delta T. Esto pues, más adelante se
demuestra. Proceso isotérmico, ya habíamos dicho que es un proceso que se realiza a temperatura constante, es decir, el cambio de temperatura es cero. Como la energía interna solo depende de la temperatura, entonces la energía interna es constante, se conserva. Vamos a tener pues que el cambio de energía interna va a ser cero. Y según la primera ley, pues nos queda que calor más trabajo igual a cero. Por lo tanto, en este caso, en un proceso isotérmico, el calor igual a menos el trabajo. Y el trabajo ya vimos atrás que lo podemos calcular como menos nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial, en el caso de un gas ideal. Aquí tenemos térmica, se llaman las curvas, estas que tienen sus valores de temperatura, es decir, estas continuas, temperatura 300, temperatura 200, temperatura 100. Y en este caso, las curvas punteadas son adiabáticas. Como pueden observar, la adiabática con esta isotérmica en el punto A coinciden, pero luego pues va disminuyendo la temperatura de la adiabática hasta llegar pues a la temperatura de 200. Aquí cruza la siguiente isoterma. Proceso isocórico. El proceso isocórico es el proceso a el volumen es del estado inicial a una presión inicial, estado final, en este caso pues no hay entra calor en el gas, pues el calor es mayor que cero, o sea positivo, se guarda como energía interna, es decir, el cambio de energía interna es positivo. Proceso adiabático. En un proceso adiabático el sistema está también aislado, que no entra ni sale calor, es decir, Q es igual a cero, y aplicando la primera ley de la termodinámica nos queda delta de energía interna va a ser igual a cero más el trabajo. En otras palabras, el cambio de energía interna es igual al trabajo. Y aquí veíamos que presión por volumen a la gamma es constante. Es decir, presión inicial por volumen inicial a la gamma va a ser igual a presión final por volumen final a la gamma. Y que el trabajo lo podemos calcular como presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial entre gamma menos 1. Expansión libre. Este fenómeno es el siguiente. Tenemos aquí un contenedor que tiene dos depósitos. En uno de los depósitos está un gas y en el otro está vacío. Este es un estado inicial de equilibrio. Pero por medio de una llave se puede conectar un depósito con el otro. Se abre, entonces el gas pasa al otro depósito. Entonces eso se llama expansión libre. Al abrir la llave, el gas fluye de un lado del contenedor aislado al otro. No se realiza trabajo, porque ahí no hay ningún pistón que se esté moviendo. No, tampoco se transfiere calor, porque estas paredes son aisladas. No puede entrar ni salir calor. Entonces, en una expansión libre, en un gas ideal, no se realiza trabajo.
no existe ningún desplazamiento del pistón. El contenedor está aislado y por eso el proceso es adiabático, es decir, no sale ni entra calor. El cambio de energía interna, que es igual a calor más trabajo, pues el trabajo es cero, el calor es cero y el cambio de energía interna también es cero, porque no cambia la temperatura. Entonces no se puede graficar. Proceso cíclico. El interna es igual a calor, pero como el estado inicial igual al estado final, entonces no hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, entonces no hay cambio de energía interna. Por lo tanto, nos queda que calor más trabajo igual a cero. Aquí tenemos un gráfico que nos representa el proceso cíclico, partiendo de A a una presión peso A, en un proceso a volumen constante, llegamos a B. Luego a presión constante se llega a C. Y después por un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante se vuelve a llegar a. Esto constituye un proceso cíclico. El estado inicial es A y el estado final es A. Y aquí tenemos pues como en el proceso isovolumétrico, es decir, a volumen constante, sale calor. En el proceso a presión constante entra calor y hay trabajo que sale, un trabajo negativo, y en el proceso isotérmico pues el trabajo es positivo y el calor es negativo. Aquí tenemos una tabla de las aplicaciones de la primera ley. Para todos los procesos pues, podemos ocupar que delta E interno es igual a calor más trabajo. Y el cambio de energía interna es igual a N C sub V delta T, es decir, N número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el cambio de temperatura, y que el trabajo es igual a menos integral P de V. Esto para todos los procesos. En el caso del proceso adiabático, el calor es cero, el cambio de energía interna es igual que el trabajo, y el trabajo lo podemos calcular, como habíamos dicho, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial entre gamma menos 1. A volumen constante el trabajo es cero, el cambio de energía interna es igual al calor, y el calor es igual a N C sub V delta T. Cuando es a presión constante, el cambio de presión es cero. El cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. El trabajo es igual a menos presión por delta V. Y el calor es igual a N C sub P delta T. Proceso isotérmico, el cambio de energía interna es cero, ya que la temperatura es constante. El calor es igual a menos el trabajo. Y lo podemos calcular el trabajo como menos NRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Proceso cíclico, el cambio de energía interna es cero. Entonces el calor es igual a menos el trabajo. Y en la expansión libre, pues que todo es cero. Es decir, el calor, el trabajo es cero, el cambio de energía interna es cero. Bueno, hasta aquí la teoría que entra en estos contenidos. No sé si tienen alguna pregunta. No, ingeniero, todo claro. No puedo estar, ustedes están tanto, te oye. ¿Me escuchan?
Sí, ingeniero, sí se oye. Sí, que se perdió la señal de internet. Cuando se pierda siempre me esperan. Les preguntaba si estaba grabando. Grabando no está, pero sí está todo claro. Y vamos a grabar. No está grabando. No me da la opción. Bueno, vamos a continuar. Vamos a resolver la discusión. No sé por qué no graba. Vamos a continuar. Estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí tenemos la pregunta 15 de la parte B. En los cambios de volumen de un sistema constituido por un gas ideal, es correcto afirmar que. Y ahí tenemos 4 alternativas. La literal A, la expansión o compresión isotérmica, no hay intercambio de calor. Literal B, un proceso cíclico, el trabajo neto es igual a cero. Literal C, la expansión o compresión adiabática no cambia la temperatura. Y literal D, la expansión isotérmica aumenta la temperatura del gas. Bueno, examinemos cada uno de los literales. Primero, la expansión o compresión isotérmica no hay intercambio de calor. Aquí tenemos pues estas líneas que son continuas, son isotérmicas. Cambia, pero sí hay intercambio de calor. En el otro diagrama, aquí a la derecha, aquí vemos de C a A es un proceso isotérmico. Y aquí estamos observando pues que en este caso, que es una compresión del gas, el calor sale en este caso. Así que sí hay intercambio de calor. Entonces no, eso no puede ser A la respuesta. Examinemos B. Un proceso cíclico, el trabajo neto es igual a cero. Bueno, aquí tenemos a la derecha un proceso cíclico. Partiendo de A, llegamos a B, de B a C y de C a A. A, B y C son estados del gas. El proceso cíclico es una trayectoria cerrada. Desde A, pasando por B y C, llega otra vez a A. Pero de A B no hay trabajo, porque es a volumen constante. Pero de B a C sí hay el trabajo debido a esta área. Y de C a también hay trabajo debido a toda el área bajo la curva. Como podemos ver, hay una diferencia de trabajo. El trabajo mayor es en el proceso isotérmico. El trabajo neto va a ser el trabajo del proceso isotérmico menos el trabajo del proceso isobárico. Entonces, el trabajo neto corresponde a la área encerrada. Entonces, en un proceso cíclico, el trabajo, la magnitud del trabajo corresponde al área encerrada. Esta área es el trabajo. Así que no puede ser el literal B. El trabajo neto no es cero. C. La expansión o compresión adiabática no cambia la temperatura. Aquí podemos observar las líneas punteadas son líneas adiabáticas.
En A tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Seguimos la línea punteada, el proceso adiabático, y cruza la otra isoterma. En B tenemos 200. Ha cambiado la temperatura, claro. En el proceso adiabático se cambia la temperatura. Ya sea expansión o compresión. La expansión es cuando el volumen pues pasa de un volumen menor a un volumen mayor, y la compresión cuando de un volumen mayor pasa a un volumen menor. Así es que el literal C tampoco es. Luego literal D, la expansión isobárica aumenta la temperatura del gas. ¿Cuál es la presión isobárica? La expansión isobárica. Si utilizamos este diagrama, podemos ver lo siguiente. En una presión constante, permítanme. A presión constante, vamos a tratar de hacerlo acá. Un proceso a presión constante. Una línea recta, horizontal. Imaginen que está horizontal, recta. Es un proceso a presión constante. Y observamos pues que en la expansión, si la hacemos pues hacia la derecha en este caso, aumenta la temperatura del gas correctamente. Observen, acá tenemos una temperatura de 100 Kelvin, y recorriendo en esta dirección, acá tenemos una temperatura mayor. Cuando pasa por acá ya tenemos los 300, aquí mayor, es decir, la temperatura va aumentando a medida nos vamos alejando del origen. Entonces, en una expansión isotérmica aumenta la temperatura. Esa sería la respuesta. Literal D. ¿Alguna pregunta? Yo tengo, mi ingeniero. Dígame. En caso de siempre una expansión isobárica, siempre la presión va a ser constante, siempre va a aumentar el volumen. La temperatura. La temperatura aumenta si vamos en una expansión, es decir, de izquierda a derecha, si el volumen aumenta. Si el volumen aumenta. Fíjate que me está fallando la pizarra, aquí no puedo escribir. Así es que no voy a escribir y voy a buscar donde está resuelto para irles explicando nada más. ¿Me comprenden?
porque no puedo, me está fallando esto. Si quiero escribir aquí, se tarda mucho. Voy a intentar. Miremos el problema 33. Voy a intentar. Si no, pues vamos a buscar la solución y se los explico los problemas. Un gas ideal, gamma igual a 1.40, ocupa un volumen de 4.33 litros, a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Se le comprime adiabáticamente a un volumen de 1.06 litros. Determine la presión final, B, la temperatura final, y C, cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas. Voy a ver si puedo escribir. No puedo escribir. Me está fallando. Me permiten, voy a buscar, voy a cerrar este archivo. Vale, aquí tenemos. Dijimos en el 15 literal D. Vale. Le voy a explicar el problema. Como ya lo hicimos con el grupo anterior, un gas ideal, gamma igual a 1.40, ocupa un volumen de 4.33 litros, a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. A un 1.06 la presión final, la temperatura final y C, cuánto trabajo ha efectuado el gas. Bueno, aquí pongo los datos, gamma 1.40, volumen inicial, que le podemos llamar 1 o inicial, presión inicial, volumen inicial 4.33 litros, presión inicial 1.17 atmósferas, temperatura inicial 310 Kelvin. Se comprime adiabáticamente hasta un volumen final de 1.06 litros. Entonces vamos a encontrar la presión final, temperatura final y el trabajo efectuado sobre el gas. PV igual a NRT. Esa es la ecuación de estado. Pasando temperatura al otro lado, tenemos que PV entre T es constante. Es decir, presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Por otra parte, pues, claro, con esta expresión, por el momento no podemos encontrar la presión final, porque tenemos el volumen inicial, tenemos la presión inicial, la temperatura inicial, el volumen final, pero no conocemos la presión que andamos buscando a la final ni la temperatura final. Pero esta otra sí nos puede servir. Como el proceso es adiabático, pues presión por volumen a la gamma es una constante. Y para el trabajo, pues la que hemos hablado siempre, aquí la tenemos a la derecha, podemos calcular el trabajo, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial entre gamma menos 1. Entonces, ocupando esta relación, tenemos que presión inicial por volumen inicial a la gamma es igual a presión final por volumen final a la gamma, despejando la presión final, que es lo que andamos buscando,
pues va a ser igual a presión inicial por volumen inicial a la gama entre volumen final a la gama. Esto es lo mismo que poner presión inicial, factor de volumen inicial entre volumen final a la gama. Y aquí solo sustituyo. La presión inicial es 1.17. Estas son atmósferas. Aquí no le he puesto. Y los volúmenes, el volumen inicial es 433, esos son litros. Y 1.06 litros. Elevado a la gamma. Gamma es 1.40, es decir, elevado a la 1.4. Aquí adentro se pueden poner litros, no es necesario pasarlo a metros cúbicos, porque litros y litros queda eliminado. Y acá pues lo podemos dejar en atmósfera, y el resultado que vamos a tener es en atmósfera. Así es que dividimos, hacemos esta operación, 4.33 entre 1.06, lo elevamos a la 1.4, lo multiplicamos por 1.17 y así obtenemos 8.3915 atmósferas. Para expresar la respuesta con 3 cifras significativas, pues tenemos 8.33 atmósferas. Esa es la presión final. Observamos aquí la respuesta está correcta. 8.39 y en atmósferas. Luego para la parte B, ahora ya podemos utilizar esta relación, ya que conocemos la presión final, pues la única incógnita va a ser temperatura final. La despejo, temperatura final, nos queda presión final por volumen final entre presión inicial por volumen inicial. Todo multiplicado por tensión, por temperatura inicial. Aquí lo pongo en atmósferas, 8.3915, este valor que nos dio, son atmósferas. Porque acá presión inicial 1.17 también la coloco en atmósfera. Entonces no importa la atmósfera, el litro, 1.06, no hay problema. Y la temperatura, que ya la tenemos en Kelvin. Eso sí hay que tenerlo en Kelvin, pero ya está en Kelvin, 310. Al hacer la operación, pues nos sale 544.2938 Kelvin. Para expresarla con 3 cifras significativas, pues nos queda 544 Kelvin. Esa es la temperatura final después de este proceso. 544. Aquí podemos observar la respuesta. 544 Kelvin. Y por último, literal C, el costal del trabajo. Utilizamos pues la expresión, pero ojo, el trabajo en este caso tiene que estar en joules, por lo tanto la presión no la puedo estar utilizando en atmósfera. La presión tiene que estar en pascales. El volumen tiene que estar en metros cúbicos, por lo tanto observen, la presión final es 8.3915 atmósferas. Lo multiplico por 1.01 por 10 a la 5, porque una atmósfera tiene 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí lo multiplico y yo voy a tener la presión en pascales. Volumen final. El volumen final es 1.06 litros, pero un metro cúbico tiene 1000 litros. O sea que estos litros los debo de multiplicar por 10 a la menos 3 para obtener metros cúbicos. Lo mismo hago con la presión inicial, que es 1.17 atmósferas, que multiplicada por 1.01 por 10 a la 5, que es la presión de una atmósfera en pascales, entonces multiplicado por 1.17 ya tengo la presión en pascales. Y el volumen, 4.33 litros, lo multiplico por 10 a la menos 3, ese cuidado que hay que tener, y ya tengo metros cúbicos. Y abajo pues gamma es 1.40 o 1.4 menos 1. Entonces me queda 0.4. Operando la parte de las relaciones finales, es decir, presión final por volumen inicial, eso me da 898.394 menos, y operando lo que es el producto, presión
inicial, volumen inicial me da 511.76. Hago la diferencia y eso me da 386.718. Lo divido entre 0.4 y así obtengo 966.795 joules. Expresándolo con 3 cifras, digo que el trabajo que se realizó, pues salió positivo. Es un trabajo que se le hizo al gas. Cuando es positivo es que se le hace al gas. El trabajo es 967 joules. Bueno, la respuesta tiene 966. Yo uso observen bastantes decimales. Por eso es que tengo una pequeñísima diferencia en los decimales. 966 la respuesta, a mí me da 967, ya redondeando. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Vale. Pues les digo, pues estoy usando otra computadora con otro Windows. Entonces me está fallando la tableta para poder escribir. Por eso, pero como siempre tengo resuelto, pues en Word, por eso lo estoy explicando. Miremos el problema 36. Considere que se efectúa trabajo de 214 joules sobre un sistema y que se extraen 993 joules de calor del mismo sistema. En el sentido de la primera ley de la termodinámica, ¿cuáles son los valores? Es decir, del trabajo, del calor y del cambio de energía interna, incluyendo signos. Bueno, aquí pongo los datos en azul. Considera el trabajo se efectúa es 214 joules. Se extraen, y aquí pongo, se extrae 293 joules de calor. La primera ley se plantea que el cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. En el literal A, el trabajo, pues ya lo dan aquí, dice se efectúa trabajo. Este es un trabajo positivo. Entonces la respuesta es más 214 joules. Luego el calor, dice se extrae. Entonces el calor es ese valor, pero se extrae entonces con signo menos. Lo pierde el sistema. El cambio de energía interna. Bueno, aquí solo es de sumar calor más trabajo. Pero el calor es negativo, entonces vamos a tener que el cambio de energía interna es menos 293 joules más 214 joules. Y eso me da pues menos 79.0 joules. Este es el cambio de energía interna. Ahí termina el problema. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pasemos al otro problema. El problema 40. Un gas ideal experimenta una expansión isotérmica a 0 grados Celsius desde 0.013 metros cúbicos hasta 0.2 metros cúbicos para 5 moles de gas. Calcule el trabajo realizado, el calor suministrado y el cambio de energía interna. Bueno, la expansión es isotérmica a temperatura constante. La temperatura es 0 grados Celsius, o sea, 273.15 Kelvin. Volumen inicial es 0.013 metros cúbicos. El volumen final es 0.200 metros cúbicos.
N es el número de moles, en este caso pues N es 5. Entonces nos piden el trabajo, el calor y el cambio de energía interno. Entonces para un proceso isotérmico, que es a temperatura constante, el trabajo lo podemos calcular como menos nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Entonces aquí solo sustituyo. N es 5 moles. Entonces aquí dice, tendría que ponerle moles, si quiero poner las unidades, menos 5, este menos, y N es 5 moles. R es 8.31 Joule por cada mol Kelvin. La temperatura es 0 grados Celsius, que es 273.15 Kelvin. Por el logaritmo natural de volumen final, que es 0.2 metros cúbicos, entre volumen inicial, 0.013 metros cúbicos. Entonces, si observamos, dentro de este paréntesis, los metros cúbicos quedan eliminados. Los metros cúbicos, metro cúbico. Luego, los Kelvin quedan eliminados con estos Kelvin. Los mol quedan eliminados con los mol que le falta aquí al 5. Por lo tanto, nos quedan solo Joule. Claro, Joule es la unidad de trabajo. Entonces aquí solo hacemos esta división, 0.2 entre 0.013, le sacamos el logaritmo natural, lo multiplicamos por 273.15, luego lo multiplicamos por 8.31 y por último por 5. Eso me da menos 31.022 joules. Ese es el trabajo, un trabajo negativo. Claro, hay una expansión isotérmica. En la expansión, pues el trabajo se ha hecho sobre el gas. Perdón, el trabajo lo hace el gas. En ese caso es negativo por la convención. Y así nos da. Luego, para encontrar el calor, aplicando la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. Pero como es isotérmica, o sea, proceso isotérmico, el cambio de temperatura es 0. La temperatura es constante. Por lo tanto, ustedes saben que el cambio de energía interna depende exclusivamente del cambio de temperatura. Por lo tanto, si no cambia la temperatura, el cambio de energía interna es 0. Quiere decir que en un proceso isotérmico el calor es igual a menos el trabajo. Y como aquí pues le falta, aquí le vamos a poner un signo. Lástima que no puedo escribir, pero aquí entre paréntesis un signo menos. Aquí, ahí le ponen el signo menos, porque no puedo escribir, está fallando esto. Aquí el signo menos. Vamos a tener menos el trabajo, pero el trabajo es negativo, aquí lo pueden ver, entonces queda menos, eso nos da más. Por lo tanto, el calor es igual a más 31.022 joules. Y por último, el cambio de energía interna. El cambio de energía interna, que eso es 0, ya lo habíamos dicho. Bueno, aquí lo pongo. Cambio de energía interna es 0, porque es a temperatura constante. Bueno, ese es el problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué dijo al final, ingeniero? Que es a temperatura compacta. ¿Cómo? Al final dijo es temperatura, no entendí si compacta o qué. No, temperatura constante. Constante. Sí, este es constante. Sí, este
aquí pongo constante. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, a temperatura constante es un proceso isotérmico, por lo tanto no hay cambio de energía interna, porque la energía interna depende del cambio de temperatura. Y si la temperatura es constante, el cambio, el delta T es cero. No sé si ya vieron la publicación de la hora a la que va a ser el examen mañana. No, Eh, eh, la buscan en el aula, es a las 6 de la tarde el examen. está bien, ingeniero, muchas gracias. Ahí lo buscan, el examen número 4 de discusión. Ingeniero, dice si queremos revisión del parcial 2, le escribimos su correo, ¿verdad? Envíelo, porque solo tiene 3 días, desde a partir de anoche que la publicamos. Envíe el correo y cuando pasen los 3 días yo comienzo a revisar los correos y los exámenes se revisan de un solo todos los que han solicitado. Y luego por correo les enviamos el resultado. Por ejemplo, yo les envío cuáles preguntas acertaron, cuáles no y cuánto ganaron en el problema. Si aún así no están conformes, pues la podemos ver físicamente la papeleta. Bueno, es decir, nos ponemos de acuerdo y en una ida a la U, que puede ser a un examen, ahí la pueden ver. De todos modos, la papeleta la van a obtener, se les va a regresar cuando vayamos al otro examen.